Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. En los recientes videos que he subido he tratado el asunto de cómo la Watchtower ha demostrado su carencia de amor al prójimo, su egoísmo personal, su falta de empatía con los testigos de Jehová, pobres y humildes, que están pasando ahora penurias serias por la cuestión de la pandemia. Acá en Perú, por ejemplo, muchos testigos de Jehová se han quedado sin trabajo, tanto el marido como la esposa están confinados en la casa, muchos no han recibido el cheque de ayuda del gobierno y no saben cómo hacer para subsistir. No cuenta con ayuda de nadie, sino apenas con sus propios recursos que pueden haber podido ahorrar en el banco o que pudieran obtener de otros medios, de las AFP por ejemplo, que han soltado dinero para reembolsárselo a los que están inscritos en el AFP, que aportan mensualmente, y el gobierno les ha dado autorización a la AFP para que pueda redimir, pegar dinero de los aportantes para que puedan ellos subsistir en este momento de la pandemia. Pero eso no puede ser para toda la vida. Muchos no tienen un trabajo estable, son gente que trabaja con vendedores ambulantes o por su cuenta y no aportan a la AFP. Esos no tienen el beneficio que tienen aquellos que se han aportado de poder echar guante a esos fondos para poder sobrevivir. Otros testigos de Jehová están haciendo uso desesperado de sus tarjetas de crédito, a pesar que ya perdieron el trabajo, no tienen trabajo y están sobregirados ahí seguramente, pero como tienen que sobrevivir, no es que otra cosa que echar guante a la tarjeta de crédito y luego transar con el banco para ver cómo va a pagar ese dinero sobregirado de la tarjeta de crédito. Y así es la desesperación, pues tienes que comer, tienes hijos que mantener, no sabes qué hacer, tienes que buscar donde sea. Los de Jehová, por ejemplo, no han contado en absoluto con el ayuda de la Watchtower. Si han recibido alguna ayuda será de otros miembros de Jehová que han podido ayudar en algo, pero no todos los testigos de Jehová son pudientes, ni todos están en condición de aportar mucho tampoco. Es así que muchos testigos de Jehová han tenido que recurrir a la Iglesia Católica, a Cáritas, para recibir su canasta, para recibir comida, y hacer su cola junto con todas las personas que están haciendo fila para poder recoger su canastita. Está repartiendo Cáritas, por ejemplo. O de la misma municipalidad del distrito que recibió ayuda del gobierno para que pudiera ayudar a su comunidad, a su municipio, a sus habitantes, para que pudieran repartir canastas que adquirieran con esos fondos transferidos por el gobierno central a las municipalidades para que pudieran hacer canastas para ayudar a los menos favorecidos que no tenían ninguna ayuda, para que no mueran de hambre. La Watchtower no ha aparecido en absoluto por ningún lado y tampoco ha ayudado a los testigos de Jehová pobres y humildes. Y siempre he dicho que la Watchtower siempre ha usado como caballito de batalla esta cuestión de la viuda pobre que dio todo lo que tenía para ayudar a sus hermanos necesitados, mientras otros daban lo que les sobraba. La viuda dio todo lo que tenía. Y la Watchtower siempre ha manipulado ese texto bíblico, lo ha usado como caballito de batalla para hacer creer que los testigos de Jehová tienen que donar a la Watchtower Sociedad Anónima y que tienen que ser unos dadores alegres para con ella, para Watchtower, y no se da cuenta que la viuda no dio plata, todo lo que tenía para hacer una organización millonaria, como la multimillonaria, como es la Watchtower, sino que ese texto bíblico está referido a una viuda pobre que dio todo lo que tenía para ayudar a otras personas pobres, no a una organización en particular que sería la beneficiaria de esa ayuda de la mujer pobre, de la mujer de la viuda pobre. La Watchtower manipula el texto bíblico diciendo que los hijos tienen que ser dadores alegres
favorecer de corazón a la oración de Jehová, y decía la Watchtower. Pero yo me pregunto, ¿y qué hay de la gente pobre? En este momento de la pandemia, por ejemplo, la Watchtower debería estar exhortando a los miembros, decirles que hay que ser dadores alegres como la viuda, a favor de otros hermanos necesitados, no para que le dé plata a ella, con la excusa que tiene que seguir con la obra mundial de predicación. Claro, la Watchtower se ha encontrado pues con la desesperación que de las más de 100.000 congregaciones que tiene en todo el mundo, contaba pues que sus cajitas que tienen ahí cada salón del reino para los diferentes conceptos como la obra mundial, para la edificación de salones del reino, para fondos de socorro y ahora último para pagar los seguros por cualquier eventualidad o destrucción que podría acontecer, ocurrirle a las propiedades de la Watchtower en Walkie, Warwick, donde sea, inclusive en los mismos salones del reino, para que no sea oneroso, muy costoso para los hijos de Jehová tener que reconstruir su salón de reino en caso de una eventualidad. Les exige que paguen ahora obligatoriamente una cuota a todos los salones de reino, una cuota que se saca con un factor para poder pagar el seguro a la compañía de seguros por su local, en la eventualidad que pasara algo. Lo único que busca la Watchtower es proteger sus bienes, son bienes de la Watchtower, y explota a los miembros, pidiéndole cada vez más y más plata, y ya inclusive exigiendo que se comprometan, obligándolos que lo hagan por un papel escrito de cuánto van a dar y que se comprometan a cumplirlo. Y ahora les han adicionado una carga más, que es esta cuestión de los seguros que tiene que contar las propiedades de la Watchtower. ¿Qué tal concha, no? Son los miembros que tienen que pagar el seguro de propiedad de otros. ¿Qué tal carga, no? Y dije también en mis videos que yo recordaba mis épocas mozas cuando era joven y salía a servicio en los años 1965, 66, 67, cuando era un jovencito. Yo me acuerdo que la Watchtower, como yo le he contado, siempre esgrimía el eslogan: aquí no se hacen colectas, como hace la Iglesia Católica, que pasa la canastilla cuando hace la misa. Acá no hacemos eso, no, que va, no hacemos eso. Pero con el tiempo me di cuenta cuál era el motivo. Porque la Watchtower apuntaba no a canastillas, a limosnas, porque la Iglesia Católica llama eso, esas colectas que hacen en la Iglesia Católica los domingos. Solamente el monaguillo o quien sea pasa pues una canastilla, pues, para que des limosnas. Esos son limosnas. Unos 50 centavos de dólar, $1, lo que pueda dar, 2, $10, 20, si te da la gana. Es voluntario, pues, lo que puedas. Pero la Watchtower dice que no se hacen colectas. Pero dieron a agregar, aquí no se hacen colectas porque nosotros te vamos a pedir tus joyas, tus bienes muebles y muebles, tus cuentas bancarias, tu seguro de salud, tu seguro de vida, tu pensión para tu vejez, tu testamento, tus bienes muebles y muebles, tus cuentas bancarias en general, tu fideicomiso, tus acciones que pudieras tener invertidas en empresas que te rinden buena plata, para que la Watchtower se beneficie de eso. Y te vamos a pedir adicionalmente que pongas tu casa a nombre de la Watchtower, que sea la beneficiaria. Qué bien que sea la Watchtower la beneficiaria. Por eso acá no se hacen colectas, son cojudeces, minucias, migaja para la Watchtower. Por la Watchtower sobre de poner la primera parte del eslogan. Aquí no se hacen colectas. Faltaba poner, porque nosotros te vamos a dar un sablazo lleno de tus joyas, todas tus riquezas. Tampoco te vamos a pedir el diezmo, porque el diezmo es la 10ª parte de tus bienes. Nosotros queremos el 100%. Y es así que la Watchtower publica descaradamente, sin ninguna vergüenza en su cara, porque no tienen sangre en la cara el cuerpo gobernante, todos los 15 de noviembre de todos los años, cuando ya se van a recibir las bonificaciones, la participación de utilidades, y apunta a eso, porque muchos trabajan en empresas que van a repartir utilidades o le van a dar una bonificación por Navidad, que viene Navidad, diciembre, y el 15 de noviembre apuntan ya esa plata para echarle guate, y le piden a los testigos de Jehová, pues, donaciones para la obra mundial. Y esa suelta obra mundial implica que le envíen sus joyas. Empieza así: necesitamos tus joyas.
brillantes, danos tus joyas, prudente para construir su becerro de oro, como hicieron los israelitas ahí en el desierto, cuando estaba Aarón ahí, y tuvieron que hacer este becerro de oro y comenzar a recolectar el oro. Pues. Queremos tu oro para poder fundirlo y hacer el becerro de oro. Le va a estar también tus joyas también, tus joyas, tus anillos brillantes, y todo joyas de oro y plata, porque ahí lo pueden fundir y lo pueden convertir en joyas de diferentes tipos para que se vendan en Etsy, por internet, con jw.org, donde hacen con esas sortijas de oro, pueden hacer prendedores de corbata de oro, los gemelos de la camisa que sea en oro, qué sé yo, los pines de corbata y también los de solapa, pines de solapas de oro. O quizás también, ¿por qué no?, las cadenas famosas que hace la ciudad de Watchtower con jw.org, que la cadena sea de oro 14 quilates. Y así pues convierten las joyas que reciben en dinero para la Watchtower. Imagínense, viendo a Jesucristo pidiendo joya para fundirla, para hacer dinero en Etsy. Imagínense si eso hubiera permitido Jesús. De la Watchtower, como empresa de negocios, con fachada de organización de Jehová, se ha dedicado a diferentes tipos de negocios. Entre ellos, pedir joyas todos los años en la revista Atalaya del 15 de noviembre, o página 31, creo que es la última, o 33, no sé qué página era, donde ahí te piden pues todas las cosas que ellos te piden. Entonces la Watchtower no se conforma con el diezmo te piden las agencias evangélicas, te piden el diezmo. No, qué horror, nosotros que vamos a pedir el diezmo, qué asco. No se hacen colectas. Nosotros queremos el 100%. Y cuando uno lee la tarea del 15 de noviembre de todos los años de la Watchtower, donde te dice contribuciones para la obra mundial, y uno se pone a leer todo lo que te piden, eso no es el diezmo, pues. Eso es el 100 diezmo, es el 100% de tus riquezas. Así de miserables son de estos amadores del dinero de la Watchtower, que me quieren hacer dar gato por libre, diciéndome que aquí no se hacen colectas. Porque ese siempre ha sido el cliché de la Watchtower, su eslogan. Pasa adelante, aquí no se hacen colectas. Una vez que estás de miembro ahí, te dan un sablazo como una guillotina que te van a dejar sin un centavo en tu bolsillo. Inclusive que no dejes nada a tus hijos, que todos lo dejes a la Watchtower. Tu casa, que hagas un testamento a favor de la oración de Jehová, que Dios te lo va a premiar eso, y que dejes a tus hijos desamparados, no dejes nada. Y tu cuenta bancaria las limpies todas y no se lo dejes a tus hijos. Y todos los demás bienes también hagan lo mismo, todo para Watchtower. Y ahí el pedido de esta organización, que solamente busca el dinero de cómo aprovecharse de los miembros, se pinta de muy bonita, cómo es el cuerpo gobernante en realidad, cómo son esta gente, el cuerpo gobernante, la Watchtower. Como digo, ha subido muchos videos recientes atacando a la Watchtower por su desmesurado amor al dinero, por su falta de sensibilidad, por su egoísmo, por el materialismo excesivo en que ha caído, y que no aman a sus propios miembros que forman los testigos de a pie. Les importa un rábano si se mueren de hambre o no en estas épocas de pandemia. Son diferentes, no les importa. Y eso han sido los propósitos de videos recientes, mostrar cómo la Watchtower se comporta en momentos de crisis, en crisis que perjudican mucho a los miembros de base. Dije además que la Watchtower se ha pasado décadas desde que yo era joven, siempre solicitando a los de Jehová dinero a favor de la Watchtower. Claro, en mi época no era tanto como se fue aumentando con los años la murria de la Watchtower, y pedían cada vez más y más y más. En mi época se pedía, pero no había arreglos pastorales de reino, que arreglo para esto, que para el otro, que para los seguros, que obra mundial. No, era cuestión voluntaria, una cajita, se pone de forma discreta. Siempre se pidió. A pesar que decían que aquí no se hacen colectas, en Sol del Reino había una cajita de contribuciones siempre. Así que la plata siempre era necesaria, pero no de una forma tal que sea lo primero.
Dije además en mi video que el pastor Raza, cuando fundó la Watchtower, dijo que nunca pediría a nadie dinero, ni exigiría a nadie que se comprometa una cantidad fija, y nunca pediría dinero. Y el día que faltara el dinero era porque Jehová ha dicho, basta, aquí acabó todo y no se publicaría más ninguna literatura de la Watchtower. Y así fue la idea de Wazo. Pero eso fueron palabras románticas, sueños de opio, o el tiempo. Lo que sucedieron al pastor Russell y lo que vinieron después con los años, fueron gente infiltrados, oportunistas, que entraron ahí, se hicieron de Jehová con el fin de escalar posiciones y ver cuánto podían sacar de ventaja, ascender y llegar quizás al cuerpo gobernante, sin tener una convicción real de esta organización. Para poder demostrar esto que les acabo de decir, a continuación les muestro un libro del año de 1973, publicado por la sociedad Watchtower, titulado Verdadera Paz y Seguridad. Verdadera Paz y Seguridad. ¿Cómo puede usted hallarla? Que muestro a continuación. Quiero considerar con ustedes el capítulo 3 de esta primera edición de 1973 de este libro, en la página 31, párrafo 27, en lo que la sociedad Watchtower decía sobre las religiones falsas de la cristiandad, que es digno de resaltar. Veamos pues, queridos amigos. A continuación pueden ver ustedes en sus pantallas el CD-ROM de la biblioteca de la Sociedad Watchtower con la primera edición de 1973 del libro titulado Verdadera Paz y Seguridad. ¿Dónde puede usted hallarla? Quiero considerar con ustedes un artículo que aplica, como anillo al dedo, a la misma Sociedad Watchtower Bible and Tract, y a su cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto. Se halla en las páginas 31 y 32 del capítulo 3, y se lee como sigue. Presten atención por favor. Libertad de la codicia y el egoísmo. 25. Se discierne claramente que la codicia y el egoísmo son raíz de mucha de la contienda e inseguridad de hoy día. La Biblia dice que el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. 1 Timoteo 6 versículo 10, están libres de esto las religiones del mundo, y particularmente las de la cristiandad. 26. No es cierto que la práctica regular de las iglesias de la cristiandad es imponer cuotas, exigir diezmos, pasar el cepillo, promover campañas de recoger fondos y pedir públicamente dinero en programas religiosos de la radio y la televisión. Nota. Como la jw.org. O por correo. Cuando los miembros de las iglesias desean el servicio de los líderes religiosos, no se sienten por lo general obligados a pagar, por ejemplo, por bautismos, bodas o servicios de entierro, y por todo el mundo a personas que posiblemente vivan en verdadera pobreza se les pide que paguen la construcción de costosas catedrales y templos. Nota. O para sus salones del reino edificados con dinero y mano de obra de sus torpes miembros incautos, o se ejerce presión en ellos para que lo hagan. 27. En muchos países las religiones del mundo han hecho un registro de acumular riquezas y enormes tenencias de tierra. En el siglo XIX, la Iglesia Católica Romana en México poseía no menos de la mitad de todos los bienes raíces de ese país. Igualmente, en muchos países en que hay religiones no cristianas la mayor colección de riquezas a menudo se encuentra en los templos religiosos. Nota. En la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová se ve lo mismo con sus más de 100.000 salones del reino, sus salas de asambleas, sus casas Betel, sus granjas, sus grandes haciendas, y muchas edificaciones en Warwick, en Wakil y en Paterson, Nueva York, así como en todo el mundo. 28. Contraste esto con la enseñanza de Jesucristo, que dijo a sus discípulos: recibieron gratis, den gratis. Mateo 10:8. El registro bíblico muestra que entre los cristianos originales todo dar era voluntario, sin presión. Tal como hace la Sociedad Watchtower exigiendo a sus miembros a donar en cuotas obligatorias mensuales. Hechos 11 versículos 29, 30, segunda a los Corintios 9 versículo 7. Los que llevaban la delantera, apóstoles y otros, no eran una carga a sus hermanos cristianos ni se enriquecían a costa de sus hermanos.
Nota. Tal como hace la sociedad Wattower con el dinero donado a su favor para la supuesta obra mundial y las contribuciones exigidas para edificar salones del reino por todo el mundo con el dinero y mano de obra gratuita de los propios miembros testigos de Jehová de a pie, y que finalmente, el nuevo salón del reino edificado acaba en manos de la sociedad Wattower como única dueña sin haber puesto ella un centavo. Trabajaban con sus propias manos. Hechos 18 versículos 1 al 4. Capítulo 20 versículos 33 al 35. ¿Es cierto esto de los líderes religiosos que usted conoce? Nota. Claro que sí es cierto, la pone en práctica la sociedad Wattower de los testigos de Jehová. 29. Compare a los líderes religiosos del mundo hoy día con los líderes religiosos que se opusieron a Jesús en el primer siglo de la era común. Aunque efectuaban ciertas obras caritativas, aquellos hombres amaban la gloria y la prominencia y trataban de granjearse el favor de los líderes políticos. Mateo 6 versículo 2, Marcos 12 versículos 38 al 40, Juan capítulo 11 versículos 47, 48, Juan capítulo 19 versículo 15. Jesús les dio con claridad a aquellos amantes del dinero que a la vista de Dios eran repugnantes, porque eran hipócritas. Nota. El esclavo exhorta a los testigos de Jehová a ser como la viuda pobre para sangrarlos económicamente para que ellos donen dinero a favor de jw.org y no a favor de los pobres hermanos necesitados por el COVID-19. Los asemejó Al cuerpo gobernante. a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. Y entonces les dijo: así ustedes también, por fuera realmente, parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. Lucas 16 versículos 14, 15, Mateo 23 versículos 27, 28. Bueno, queridos amigos, tal como ya han visto en este libro de la sociedad Watchtower titulado Verdadera Paz y Seguridad, donde se podrá hallar este libro de la edición de 1973, la Watchtower tenía una posición muy clara, tenía siempre un dedo señalador en contra de las religiones falsas de la cristiandad. Estas eran religiones que tenían mucha codicia y que la sociedad Watchtower se diferenciaba de ellas justamente porque no es una organización codiciosa, es una religión que no pide diezmo, que no son como otras religiones falsas que buscan el dinero de los miembros, de pedirles dinero para beneficiarse de religiones en perjuicio de los seguidores pobres y humildes que están dentro de estas religiones como credulones, dejándose sangrar por los líderes de ellas, que solamente les interesa enriquecerse por su codicia, por su egoísmo personal. Y esa era la posición que tenía la Watchtower pues en 1973 cuando publicó este libro, señalar a religiones falsas de la cristiandad. Haciendo un resumen, queridos amigos, de lo que hemos visto en este libro de 1973, la Watchtower dijo pues que, tomando en esencia lo que dijo en la página 31 del capítulo 3 de este libro, en el párrafo 25 en adelante, dijo, como vemos acá, lo volvemos a poner, con forma de hacer un pequeño resumen, dijo que las religiones de la cristiandad no están libres de la codicia y el egoísmo, y que para ello imponen cuotas obligatorias que se comprometan a dar dinero mensualmente por escrito, cuánto pueden dar, y que emprenden campañas para formar fondos específicos y lo piden desde el podio de su iglesia o por sus canales de televisión, inclusive enviando cartas a las congregaciones, a sus feligreses. También vimos en este libro de 1973
publicado por la Sociedad Watchtower, que nos decía sobre las religiones falsas de la cristiandad, excepto la Watchtower, que ellas piden a los miembros pobres que paguen para la construcción de sus templos costosos, que es lo mismo que hace en la actualidad la Sociedad Watchtower de los Testigos de Jehová. Pero en aquella época, en 1973, todavía no tenían esos famosos arreglos para construir el Salón del Reino por parte de los miembros. Todavía no tenía ese arreglo. Pero criticaba las religiones falsas de la cristiandad, que se aprovechaban de sus miembros pobres de este mundo para que ellos paguen para la construcción de sus templos. Esas eran las religiones falsas de la cristiandad, egoístas y codiciosas. También vimos que una de sus versículos, de sus párrafos, como vemos en pantalla, la Watchtower nos dice que no se debe exigir a los miembros montos fijos mensuales y que no se deben enriquecer a costa de estos hermanos o miembros humildes que por la justa tienen para comer, y eso hacen las religiones falsas de la cristiandad, decía la Watchtower en 1973. Y por último, la Sociedad Watchtower dice que los líderes religiosos amantes del dinero son líderes repugnantes, hipócritas, y los compara a estos líderes religiosos que piden dinero a sus miembros para tomar fondos específicos o para exigirles cuotas mensuales por escrito, que pongan cuánto puede dar de forma obligatoria y que cumpla con eso, o que hagan que sus miembros pobres paguen por un templo, una iglesia o un salón de reino, podríamos decir, para su uso, que lo paguen ellos, los miembros, lo construyan, pidiéndole eso a gente pobre y humilde, sangrándolos en su economía y haciéndolos inclusive trabajar con su mano de obra gratuita en determinados o sus templos de sus iglesias que les exigen construir. Y que eso solamente le hacían las religiones falsas de la cristiandad, menos la Watchtower. Estamos hablando que este es un artículo de 1973, queridos amigos. Y la Watchtower dijo pues que estos líderes religiosos que hacen eso son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero que por dentro están llenos de huesos muertos y toda suerte de inmundicia. Después de haber recapitulado esto que acabo de decir, que fue un resumen de lo que hemos visto en este libro, la Sociedad Watchtower, con el tiempo, comenzó a parecerse pues a estas religiones falsas de la cristiandad. Con el tiempo se comenzó a parecer, porque comenzó a evolucionar y comenzó a olvidar lo que había dicho en este libro, que las religiones falsas de la cristiandad buscan el enriquecimiento, la codicia y su egoísmo. Estas religiones falsas de la cristiandad explotan a sus miembros pobres, exigiéndoles dinero y más dinero para diferentes conceptos, para crear fondos determinados o para otros fines como obras de predicación alrededor del mundo, y que estas religiones falsas son codiciosas y egoístas, que explotan a sus miembros con el único fin de enriquecerse, haciendo que trabajen para la organización en forma gratuita, haciendo que construyan sus propios templos o iglesias por su sudor, por su propio dinero, y la iglesia se queda con ese local, o esa organización religiosa falsa de la cristiandad se va enriqueciendo a costa de explotar al miembro. Y que esas religiones son claramente religiones que han caído en la codicia y en el egoísmo,
y que son raíz de muchas de la contienda e inseguridad de hoy en día. La Watchtower mencionaba acá y recalcaba lo que dice 1 Timoteo 6:10, de que la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. Como digo, este libro fue publicado en 1973, donde la Watchtower señala cuáles son las características de las religiones falsas: su codicia y el egoísmo que la caracteriza, que lo único que buscan es enriquecerse. Bueno, el tiempo fue pasando y los años pasan, y la Watchtower comenzó a evolucionar, a inclinarse por la codicia, también por las riquezas de este mundo. Y para recordarles a ustedes, queridos amigos, yo quisiera decirles que la sociedad Watchtower, a partir de 1974, un año después de haber publicado este artículo en este libro titulado La verdadera paz y seguridad, donde se podrá hallar, fustigando las religiones falsas, publica un ministerio de reino en 1974 que habla sobre los salones de reino. Y en esa ministerio de reino, que ahora muestro en pantalla, ustedes pueden verlo a continuación, es de fecha noviembre de 1974, comienza a hablar de proyectos de renovación y ampliación y mejoras de salones de reino. Y así en 1974 comienza ya con la mentalidad de construir, ampliar y mejorar salones de reino. Tiempo después, en 1976, en el mes de septiembre de 1976, en la página 4 del Ministerio del Reino, la sociedad Watchtower habla de los salones de reino, publica un artículo que se titula Obteniendo fondos para el salón de reino, y habla de los proyectos para prestar fondos y la necesidad de recabar fondos para dicho fin. Posteriormente, en la Ministerio del Reino de 1983, de mes de diciembre de 1983, la sociedad Watchtower, los de Jehová, comienza a tener más ambición y ven que lo que habían propuesto en 1974 le estaba resultando un gran negocio y de enriquecimiento. Y en 1983, un año después, en el mes de diciembre, publica este Ministerio del Reino que ven ustedes en pantalla, donde la Watchtower ya crea un programa para construcción de salones de reino. Y luego sigue con esto mismo, porque les iba muy bien con ese programa para salones de reino, comienza a otro programa más agresivo, que se llama Programa de Expansión para más salones de reino. Después voy a explicar qué consiste. Y finalmente, en el Ministerio del Reino de 1986, el mes de diciembre, la Watchtower le da el puntillazo final para seguir construyendo más y más y más salones de reino. Y lo vemos acá en este ministerio, donde la Watchtower hace hincapié a la necesidad de hacer ese programa para construir salones de reino más rápidamente, para tener más salones de reino. Para ello tenía que acelerarse este programa que se había creado ya en el año de 1985 y 1983, como hemos visto. La Watchtower, con paso del tiempo, se olvidó de lo que había publicado en este libro, Verdadera Paz y Seguridad, donde podrá hallarse, y señala religiones falsas que buscan crear fondos, que exigen a los de Jehová que donen, contribuyan. En ese libro, la sociedad Watchtower señaló a las religiones falsas de la cristiandad que presionan a los miembros para que donen para formar fondos, para construir sus templos.
que donen para diferentes motivos, para diferentes propósitos, pero que el fin era enriquecerse, porque ellas habían sucumbido al amor, al dinero, a la codicia y el egoísmo, explotando a sus miembros, y que eso sea la religión de falsa de la cristiandad. Con el tiempo, como hemos mostrado en el Ministerio del Reino que acaban de ver, la Watchtower cayó en el mismo desliz del amor por el dinero, porque veían que era muy fácil enriquecerse a costa de miembros ignorantes, estúpidos, que siguen a hombres ladrones, sinvergüenzas, rateros, que bajo una máscara de una religión verdadera o la religión de Jehová, enmascarados ahí detrás, ocultos como aves de rapiña, manipulan la mente de los miembros para que suelten dinero, para que se dejen robar, para hambriarlos, sangrarlos al máximo, no para beneficiar a los pobres de otras congregaciones, sino para enriquecerse ellos, construyendo bienes raíces por todo el mundo, a costa de donativos y más donativos, inclusive donativos que ya se han convertido en obligatorios, ni siquiera son voluntarios, porque ahora la sociedad les obliga a escribir en un papelito el monto que se comprometen a dar todos los meses y que deben cumplir con eso, y le sacan textos bíblicos que dicen que tu palabra sea sí, sí, o no, no, pero no puede ser tibio. Lo que tú digas sí, sí, debes comprometerlo y debes comprometerte a cumplir lo que dice tu boca. Ya la Watchtower ha llegado al punto de su codicia y egoísmo, que exige a los miembros cada vez más dinero para diferentes fines, para enriquecerse más y más. Se han vuelto unos caraduras sinvergüenzas que se han alejado totalmente del verdadero cristianismo, de Jesús, que dijo que irte a las riquezas de este mundo, construyendo bienes raíces por todo el mundo, llenándose de bienes inmuebles, cosas materiales, trae toda suerte de iniquidad, en irte a las riquezas de este mundo. La Watchtower ha sucumbido a la codicia, al egoísmo, al amor al dinero, y es por eso que no hacen nada por los pobres de este mundo que están sufriendo el COVID-19, porque no es su función hacer obras de caridad ni ayudar a nadie, sino su función es ir detrás del dinero por su codicia y por su egoísmo desmesurado. Se han involucrado con esas religiones falsas de la cristiandad que la Watchtower señalaba con su dedo acusador en 1973 en este libro titulado De Era, Paz y Seguridad, donde podrá hallarse de 1973, primera edición. La Watchtower señalaba a las religiones que eran falsas, que habían sucumbido a la codicia y el egoísmo, explotando a sus miembros, pidiéndoles cuotas fijas, dinero, para que ellos construyan sus templos, que acababan en manos de la religión, de la organización. Con el tiempo, la Watchtower, cuando empezó en 1974 con la idea de ampliar y mejorar sus salones de reino, comenzó a pensar demoníacamente y creó en 1983 un fondo para edificar salones de reino. Y ese fondo para edificar salones de reino consistía en que en los salones de reino se pondrían unas cajitas que se llamarían fondos para la edificación o construcción de salones de reino. Ese fondo, decía el arreglo que se había creado en el Ministerio de Reino de 1983, en el mes de diciembre, ese arreglo decía que ese fondo que se iba a acumular no era para construir un salón de reino en particular, sino era para usarlo para prestarlo a la congregación que quería su salón de reino, y una vez que el dinero caía, o sea de ese fondo se entregaba a una determinada congregación, esa congregación tendría que utilizarlo para comprar los materiales de construcción que necesitaba, la sociedad se lo financiaba con ese fondo, construían su salón de reino y tenían que devolverlo, ese dinero, a la Watchtower de vuelta, con intereses incluidos, y ese dinero
nuevamente estaría disponible para otra congregación. Y así se hacía un carrusel. Por eso decía que ese dinero de los fondos no era para un salón de reino en particular, era un fondo rotativo que se iba a usar para prestarle a la congregación necesitada, que tenía que devolver después con intereses a la sociedad. Y los testigos de Jehová tenían que usar ese dinero para comprar todo lo que era el cemento, ladrillo, fierros, cables de construcción, las losetas del piso, todo el cemento necesario, todo el mortero, ¿no? Los ladrillos, qué sé yo, cables eléctricos, las tuberías, los desagües, todo. Y la mano de obra eran de los propios testigos de Jehová, que eran albañiles y eran especialistas en esas áreas, tanto en lo que era el especialista en lo que era la plomería, especialista electricista, y los albañiles que eran expertos, eran conocedores de la edificación de un edificio o un local. Todo se hacía con mano de obra, los testigos de Jehová, gratuita, y todo sería con dinero prestado para comprar los materiales. Al final de cuentas, ese salón de reino edificado por los propios miembros con su sudor, sin cobrar un solo centavo, y con su propio dinero, porque han devuelto el dinero a la sociedad, porque ellos pidieron del fondo que se lo prestaran, se lo revuelven a la sociedad Watchtower con intereses, porque no es un fondo para un salón de reino en particular. Es decir, que ese fondo no era para ese salón de reino, para esa localidad o para ese distrito o para esa congregación determinada, no. Era un fondo que iba a ser rotativo para prestarlo, y por eso el dinero que se había recabado en ese fondo iba a ser un fondo que serviría para prestarlo a la congregación que quería su salón de reino, pero que tendría que devolverlo a la Watchtower completo más intereses. Una vez edificado el salón de reino, tenía que registrarse, una vez devuelto el fondo al fondo de la sociedad Watchtower, una vez devuelto el fondo, el salón de reino edificado nuevo debía registrarse al nombre de la Watchtower. De tal manera que la Watchtower, ladrona, sinvergüenza, ratera, delincuente, de esos miembros gobernantes, se aprovechaban de esos miembros, haciendo que construían su salón de reino para enriquecer a la Watchtower, que no puso ni un puto centavo en ese salón de reino. Entonces, en ese ministerio de reino de 1983, del mes de noviembre, la Watchtower hizo un arreglo para estafar, robar, sangrar y sacarle la vuelta al pobre tío de Jehová, explotándolo al máximo. ¿Para qué? Con un único fin de la Watchtower enriquecerse por su codicia, por su amor al dinero, que trae toda suerte de desgracias, y por su egoísmo personal. Y se involucró, junto con las demás religiones de la cristiandad que hacen eso, que la Watchtower criticaba en 1973, lo señalaba con su dedo señalador, diciendo que eso hacen las religiones falsas de la cristiandad, no la Watchtower. Pero la Watchtower no se dio cuenta que en pocos años iba a hacer lo mismo que hacían las demás religiones falsas de la cristiandad, porque se estaban enriqueciendo de esa manera y creciendo más que la Watchtower. Entonces la Watchtower, para poder crecer igual que las religiones de la competencia que estafaban a sus miembros, ya tenía que hacer lo mismo, estafar a sus miembros para también sangrarlos al máximo y hacerse de propiedades en todo el mundo, construidos por los testigos de Jehová y pagados por los testigos de Jehová. Y la Watchtower se robaba, escuchen bien, se robaba el local sin pagar ni un centavo a sus miembros, que debían construir ese salón de reino con su dinero, porque devolvieron la plata a la Watchtower por los materiales que compraron con dinero prestado, se lo dieron todo a la Watchtower, el dinero prestado. Es decir, ellos pagaron todo lo que era materia prima, el material, y ellos pusieron la mano de obra gratuita, y al final de cuentas la Watchtower se quedó con el local. Se lo robó olímpicamente, porque dijo, así me hago rico igual que las demás religiones falsas, porque si yo no hago lo mismo que hacen las religiones falsas, que estafan a sus miembros y roban, no voy a crecer igual que la competencia, y tengo que hacer lo mismo. La misma artimaña que usan estos desgraciados, tengo que hacer yo también para crecer y no quedarme pequeño y no desaparecer. Entonces tengo que robar también. Y vino una competencia entre las religiones de quién roba más, quién estafa más, quién progresa más, quién tiene más miembros. Y todas justificaban su crecimiento a las bendiciones de Jehová Dios.
Lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen los evangélicos, lo dicen los mormones, lo dicen los evangélicos, los adventistas. Todos crecen, todas crecen, las religiones falsas de cristiandad, todas crecen, y cuando tienen dinero producto de sus maniobras fraudulentas y crecen por haber explotado sus miembros, todas dicen que se las deben a la bendición de Jehová. Bueno, por ese es otro punto. Se las creen estos idiotas de Jehová, que estos crecimientos de la Watchtower, entre comillas, se debe a la bendición de Jehová. Y no saben explicar cómo es posible que Jehová bendiga también a las demás religiones falsas cristianas, que también reportan grandes ganancias, grandes crecimientos de bienes muebles y muebles por todo el mundo, se han enriquecido, y dicen que son las bendiciones de Jehová. Dios, todos dicen lo mismo. Y los hijos no saben explicar por qué la Watchtower no es la única que crece y también la demás, porque Jehová bendice a la demás también. No saben cómo explicar eso. Bueno, entonces, ¿en qué este robo descarado de la Watchtower, que prendió a partir de 1983 con este famoso arreglo para construir el Solar del Reino, que lo fue refinando, como digo, desde 1974, en que empezó su maniobra de mejorar su Solar del Reino, comenzó a perfeccionarlo con ya mejor pedir dinero que los miembros compren el Salón del Reino, y ya la mente maquiavélica para robar, estafar, porque la codicia es muy grande, la ambición de tener bienes materiales es muy grande. Se alejaron de lo que era sus intenciones iniciales con Russell, cuando decía que él nunca iba a pedir ni un centavo a nadie. Vimos que esas intenciones de Russell pues no siguieron prosperando con los sucesores. Eso quedó atrás en el olvido como un mito. Entonces, ¿en qué consistía en resumidas cuentas esta estafa que se creó en 1983 para el caso del reino? Vamos a hacerlo más sencillo. Supongamos que yo quiero construir mi casa. Quiero tener una casa y comienzo a ahorrar plata en el banco. Comienzo a ahorrar mi dinero en el banco. Y llega el momento pues que yo tengo ahorrados $200,000. Entonces, una vez que tengo los $200,000 ahorrados en un fondo ahí en el banco, digo al banco: oye banco, dame mis $200,000 que quiero construir mi casa. Y el banco me dice: lo siento, señor Franco, no la basura, disculpe usted, pero ese dinero ya no es suyo. Ese dinero se va a servir para prestarlo a usted o cualquier otra persona más que necesiten de ese fondo de $200,000 para que construyan su casa, como igual que usted. Pues yo digo: ¿cómo? Porque si esa es mi plata mía, ¿cómo me vas a prestarme a mí mi propia plata? Si yo le he formado ese fondo con mi plata, dámela y mi plata y yo construyo mi casa. No, dice el banco. Ese dinero no es tuyo ya. Ese dinero es ya del banco y va a servir como un fondo rotativo para prestarlos a las demás personas que necesiten para construir su casa. Te lo vamos a dar a prestar a ti si quieres, y te vamos a cobrar intereses y me devuelves después la plata con intereses, para yo tener otra vez disponible ese dinero de $200,000 que me has devuelto con intereses para prestárselo a otras personas que necesitan ese dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Ningún testigo inteligente, o por más bruto que sea, va a aceptar que el banco le diga eso. Oiga señor, esa plata ya no es suya, es mía. Nadie va a aceptar. Va a la policía. Se va a la policía y dice: el banco me robó mi plata, mis ahorros, y ahora no me lo quiere devolver y me lo quiere prestar con intereses. Es mi dinero que yo he ahorrado, mi propio fondo. Ningún testigo que va a aceptaría que un banco le robe esa naturaleza. Así no tengan ni siquiera primero y primaria, se daría cuenta que lo están robando. No hay excusa. Y es lo que hace la Watchtower. Igualito que el ejemplo que estoy dando del banco. Entonces el banco me dice a mí: bueno, señor Lavasor, y yo le presto su propia plata y me la voy a devolver después con intereses. Compre con esa plata sus materiales de construcción y construya su casa. Una vez que usted construye su casa, señor, su casa la pone en nombre del banco. ¿Pero cómo? Me roba mi plata, mis $200,000, y luego me quieren, después que devuelvo la plata, me quieren robar otra vez, quitándome la casa. Entonces la Watchtower roba por partida doble. Te roba el efectivo que pusiste, y te roba la casa. Te roba $400,000. El doble. Y no puso ni un puto centavo. ¿Qué testigo inteligente aceptaría ese robo? Nadie. Entonces, cuando yo acuso a la Watchtower que son unos ladrones hijos de la guayaba, y que los testigos de Jehová son unos idiotas, no hay excusa
para decirme, no, yo soy un hombre ignorante, no, porque cuando se trata del banco no dejaría que te estafe así, porque te das cuenta, no es necesario que tengas ni quinto en primaria, te darías cuenta que te están robando, porque si yo deposito en el banco en la cuenta de ahorros mi plata, que he trabajado para construirme mi casa, o comprarme un carro, un auto, y el banco me dice, ¿sabes qué? Tu plata ya no es tuya, es del banco, ya te robó ahí, pues ya te das cuenta que te robó, y luego te dice, ahora mi plata es mía, se la da, se apropia de tu dinero que tú has ahorrado, se apropia y te la quiere prestar con intereses, y te dice, ahora te la presto con intereses a comprar tu auto, me devuelves la plata, y una vez que tú pagues la deuda al banco, el carro lo vas a registrar al nombre del banco. Eso es lo que hace la Watch Tower. Te roba por partida doble. Te roba la donación que hiciste, tu dinero ahorrado, te la roba, eso es el primer robo que hace. Te roba eso. Y luego te dice, te la presto, devuelve la plata. Le entregas otra vez la plata, de vuelta, con intereses, y el carro que ya lo pagaste, te dice, ahora ponlo el carro, tu auto en nombre de la sociedad. Te robó por partida doble, porque se quedó con el dinero que tú le has devuelto al banco, el préstamo, que era tu plata, te robó una vez, y te roba el auto que ya lo adquiriste pagándolo con tu trabajo, y te lo roba también, pon el nombre del banco. Te robó por partida doble. Entonces son unos hijos, ya saben de qué, de fruta, hijos de fruta, porque eso no hace nadie, ni las religiones falsas del mundo, ni las organizaciones falsas de este mundo del comercio, que la Watch Tower llama, que forman parte de la organización de Satanás, todo el comercio. Ni el comercio te hace eso, porque hay leyes que regulan la estafa y te meten preso si haces eso. Y la Watch Tower viola todas esas leyes y constituye un robo, un aprovechamiento de la persona, una estafa, un esquema Ponzi piramidal que busca robar al miembro. Y la Watch Tower lo ejecuta olímpicamente a vista y paciencia de todo el mundo. Nadie denuncia a la Watch Tower por su estafa y robo, con esta cuestión del arreglo para construir sobre el reino, que es una estafa, un robo descarado, porque la Watch Tower ya cayó en la inmundicia, repugnancia de la codicia y el egoísmo, que antes señalaba de otras religiones falsas. Ella se ha acoplado a ese grupo de religiones falsas porque hace lo mismo. Ya te fusilaba aquellas organizaciones religiosas que exigen formar fondos para estafar a los miembros, para que edifiquen sus propios templos con esos fondos. Es lo mismo que hace la Watch Tower. Su propia boca los condena. Entonces, y han explicado esto, en qué consiste este robo de la Watch Tower, que ha implementado a partir de 1974, empezó con eso, se fue acentuando en 1976, después en 1983, en mes de noviembre, después en diciembre de 1985 y en 1986, para acelerar todo esto, porque les estaba resultando en una riqueza extraordinaria, en un esquema, un carrusel de dinero que venía, entraba y giraba para apretar, y era un robo pero descomunal de estos dos desgraciados del cuerpo gobernante y los que están detrás de estos cuerpos gobernantes, porque la Watch Tower es una fachada de organización de Jehová, pero detrás hay puros vampiros, puros Dráculas adentro, que se chupan la sangre de los miembros, detrás de una organización falsa que se hace llamar la organización de Jehová, la Watch Tower Bible Class Society, cuyo fin es expoliar, estafar, sangrar a los mismos pobres, que es la gran mayoría de sus miembros, para ir a enriquecerse. Y es por eso que no ayudan a nadie, no les interesa el coronavirus para nada, que se mueran, ¿qué me importa? Ellos no es la organización de Jehová, no hay empatía, no hay desprendimiento, no hay un amor verdadero que no falle. En la Watch Tower falla rotundamente porque detrás están unos muertos vivientes que son sepulcros blanqueados. Jesús son sepulcros blanqueados.
y apestan a podredumbre. Son una cosa repugnante, que han caído en la codicia y el amor al dinero, queridos amigos. Prueba de que la Watchtower ha caído en eso que señala, la sociedad Watchtower se vio una necesidad en 1986, justamente un año después de la última revista del Ministerio de Reino, en la cual pedía acelerar este proceso de estafa y robo, aprovechamiento de sus miembros para que hagan su propio salón de reino con su propio trabajo y dinero prestado de sus propios fondos que ellos aportaron y devolvieron con interés a la Watchtower. Y la Watchtower se quedó con el local nuevo sin haber puesto un puto centavo. Significó un enriquecimiento brutal, descomunal, de hacerse de un salón de reino sin haber puesto un puto centavo. ¿Qué tal riqueza? ¿Qué tal negocio enriquecerse? Y así la Watchtower cuenta con más de 100.000 salones en todo el reino y ha acumulado una gran fortuna a costa de miembros idiotas, estúpidos, que se dejan estafar por la Watchtower, pero no se dejan estafar por esa misma maniobra si se lo hiciera un banco comercial o un banco hipotecario, donde van a ahorrar su plata. No le permitirían que hagan esa maniobra, pero sí se lo permiten a la Watchtower porque creen que lo hacen por Jehová, porque son unos imbéciles. Y se lo digo de frente, un idiota. Porque dice el dicho, el vivo vive del tonto, y el tonto es su trabajo, y la Watchtower lo sabe llevar muy bien a práctica. Ese dicho lo sabe llevar muy bien. El vivo vive del tonto, de los tontos que salen de a pie, que salen a predicar como un idiota, que se paran en esa esquina para repartir esas revistas basura, mientras allá hay gente que viene como reyes en arriba, con sus brazos atrás en sus escritorios de lujo, allá en Warwick, con sus patas sobre sus escritorios, con su cervecita ahí, matándose de risa de tantos imbéciles que sirven a esta nación para enriquecerse más y más. Y es por eso que la Watchtower ha crecido a costa del robo, de la estafa, cosa que se prohibía antiguamente en el antiguo Israel. Se decía que no se podía retener el salario del trabajador hasta el día siguiente, porque ese trabajador necesita su dinero para comer. Y eso se aplica también en no robar al trabajador testigo de Jehová de su dinero que necesita para alimentar a su familia, haciéndole creer que eso es lo que Jehová quiere, que sea un dador alegre para una organización falsa, usurera, estafadora, ladrona, que creó estos arreglos para crear fondos para estafarlos. Y siguen con esa codicia, creando más cajas de contribuciones que vinieron después, que eran los fondos para construcción, los fondos para la obra mundial, y después fondos para socorro. Hasta ahora no lo activan. ¿Qué pasaron con todos esos fondos de socorro? Al caso del coronavirus, del COVID-19. ¿Qué pasa con esos fondos que se dieron a la Watchtower para fondos de socorro? No sirven para socorro, sino para socorrer a la Watchtower en sus necesidades de pagar los juicios de abuso sexual en sus congregaciones, pagar a las víctimas. Para eso sirvieron los fondos de socorro, a socorrer a la Watchtower en esos asuntos. Ahora no tienen plata ni para devolvérselo a sus miembros que aportaron para poder pasarla más o menos bien. No hay plata, no ayudan nada, porque todo se lo han gastado para ellos. Para terminar este video, fuera de lo que estoy diciendo, que la Watchtower se dio cuenta que se había, Watchtower se dio cuenta que se había ya involucrado también, igual que además religiones falsas, en el aprovechamiento de los miembros, en robarles, estafarles. Se dio cuenta que ella estaba igualita, y que ya ese artículo del libro Verdadera Paz y Seguridad, donde puede hallarse, en el capítulo 3, en la página 31, párrafos 25, 26, 27, donde habla esta cuestión de la codicia y el egoísmo de las religiones falsas. La Watchtower se dio cuenta que ella estaba involucrada en eso, y se estaban acusando ellos mismos, que ellos estaban llevando a práctica justamente lo que en 1973 señalaban que practicaban las religiones falsas. Y se vio la necesidad de tener que hacer otra edición de ese libro, descartarlo inmediatamente, y lo hace en 1986, justamente el siguiente año, después que publicara el Ministerio del Reino de diciembre de 1985, donde pedía acelerar este programa de edificación del Salón del Reino, que le estaba resultando una riqueza extraordinaria, robándose salones de reino por todo el mundo, por todos los ciudades de los países del mundo que construían salones de reino. Se comenzó a crear pues un carrusel de crecimiento geométrico de sus propiedades, sin haber puesto a la Watchtower ni un solo centavo.
Ahí se enriqueció la Watchtower, robando y estafando a sus miembros. Por eso esta nación no puede ser una nación de Jehová, no puede ser jamás, porque Jesús nunca lo había permitido. Prueba de ello es que todos sus doctrinas están en la basura, se van cambiando, que sus profecías del fin del mundo todo son una mentira, porque no está Dios detrás de ellos. Todas sus doctrinas falsas que han ido cambiando y cambiando a partir de 2013, 2014, 2015, es prueba que no hay ninguna dirección de Jesucristo. Jesús y Jehová están lejos de la religión falsa y los tienen en la puntería también, junto con esas demás religiones falsas de la cristiandad que la Watchtower señalaba, que hacían esas cosas que ahora la Watchtower también practica, la estafa y el robo a los miembros. Como ya les dije, el último ministerio del reino, que fue del año de 1986, 20 de diciembre, ya la Watchtower comenzó a acelerar esta cuestión de los programas este programa de construcción del reino, porque resultaba pues un gran negocio. Te presto la plata que tú me das acá, tu misma plata te la voy a aportar, me la voy a con intereses, luego el salón de reino que has construido me lo puedes salón de la Watchtower. Y todos hacían eso en todos los sitios que pedían salón de reino. Y la Watchtower se comenzó a apropiar casi con toda concha, con toda caradura. Pongan el nombre de la Watchtower y los niños me quedando como unos imbéciles, porque son unos imbéciles. Nadie dijo, oiga, un momento, ¿por qué el nombre de la Watchtower? Si usted de Watchtower no ha puesto ni un puto centavo, ¿por qué tengo que poner el nombre de la Watchtower? Que porque sea nombre de la congregación, lo hemos hecho nosotros, los hermanos, para nosotros, para nuestro uso. Lo hemos hecho nosotros con nuestro trabajo, nuestro sudor, y hemos pagado por los materiales, devolviendo a la Watchtower nuestra propia plata que le íbamos a dar para el fondo, que se robaron ya el dinero del fondo y dijeron que no, si te le presto la plata y me la devuelve con intereses todavía. Dinero que habían aportado los mismos miembros, tal como he explicado en el ejemplo del banco. La Watchtower se vio la necesidad de hacer una edición de este libro de 1986. Y les muestro en pantalla cómo la Watchtower, quiero que ustedes vean, les voy a mostrar a continuación, cómo la sociedad Watchtower hizo una nueva edición de este libro de 1973 titulado Verdadera Paz y Seguridad, ¿dónde se hallará? Hizo una segunda edición en 1986 para quitar todo vestigio de lo que había criticado de las religiones falsas, bajo el título Libertad de la codicia y el egoísmo, que podemos ver en la parte superior en sus pantallas. La Watchtower se vio la necesidad de cambiar esta edición por otra nueva en 1986, como ven ustedes en pantalla. Y estoy mostrando, miren ustedes, estoy mostrando ahora el mismo capítulo 3, digamos lados. Bajo el título, están dando la guía correcta a las religiones de la cristiandad. Y abajo también capítulo 3. Son los mismos, el mismo capítulo 3, queridos amigos, y el párrafo 25. Ya no se habla nada de libertad de la codicia y el egoísmo en la edición de 1986, y no se toca nada del aprovechamiento de las iglesias falsas, que decía 1903, de sus miembros crear fondos para edificar sus templos, exigiéndoles cuotas mensuales fijas que se comprometan a dar, que eso hacen las religiones falsas. Como la Watchtower comenzó a practicar lo mismo que hacían las religiones falsas de cristiandad, no les quedó otra cosa que hacer una nueva edición de este libro de 1973 titulado Verdadera Paz y Seguridad, donde podrá hallarse. Y la segunda edición es de 1986, queridos amigos. Vemos acá abajo, ya no vemos nada de lo que se decía de la libertad de la codicia y el egoísmo de las religiones falsas. Comienza a tocar otros temas de religión falsa que no tienen nada que ver con las exigencias de dinero para construir sus templos, para obras mundiales, exigiéndole dinero a los miembros pobres que no tienen dinero. Abajo no tocan nada de eso, nada. Totalmente otro asunto diferente de las religiones falsas, pero nada de lo que tiene que ver con exigir dinero o el amor al dinero. Así es, amigos. De la Watchtower, esta es prueba que la Watchtower se dio cuenta en 1986, con estos ministerios del reino que he mostrado, que ella estaba cayendo, ella misma había caído en ese amor al dinero que tanto había fustigado de religiones falsas en este libro Verdadera Paz y Seguridad de 1973, señalando a las religiones falsas que hacían eso. Como la Watchtower también comenzó a hacer lo mismo, tuvo que agarrar, decir borrón y cuenta nueva, y hago este mismo libro en 1986 con una nueva edición. Y así, en forma fiel y discreta, la Watchtower
borró o pretendió borrar lo que había dicho en 1973, pero como no pueden quemar el libro original porque estuvo vigente muchos años, no le queda otra cosa que hacer otro nuevo libro, pero no puede hacer desaparecer el libro original porque se vendieron muchos de estos libros durante la década de los años 1970. Bueno amigos, esta es prueba indudable que la Watchtower cambió este libro porque sabía que estaba haciendo lo mismo que hacían las religiones falsas, y que la Watchtower señalaba que eran características de estas religiones que amaban al dinero, y que Jesús había dicho que el amor al dinero y tras las riquezas trae una serie de problemas serios, y que los líderes de estas religiones, dijo la Watchtower, son sepulcros blanqueados, cosa repugnancia por su hipocresía. Como dijo 1 Timoteo 6:10, la primera carta de Pablo a Timoteo 6:10, dice que el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales. Y la Watchtower decía eso, que las religiones falsas habían caído para amor al dinero y que eso los hacía ser repugnantes como sepulcros blanqueados. Y la Watchtower se estaba acusando a sí misma, ella misma tuvo que cambiar esta edición y poner cualquier otra cosa, pretendiendo así engañar a los de Jehová con este nuevo libro, y que no lean lo que estaban leyendo anteriormente, porque se iban a dar cuenta que los ministerios del reino están haciendo justamente una invocación exigiendo que se creen fondos específicos para construir sus propios templos o salones del reino, que hacían religiones falsas, aprovechándose los miembros pobres que no tienen dinero para la Watchtower enriquecerse a costa de ellos. Y aquí le hemos demostrado en este video, y espero que haya sido ilustrativo para todos los de Jehová, que esta religión no puede ser nunca la religión de Jehová, una religión que solamente busca el dinero, enriquecerse, la codicia, y lo muestra en estos momentos del COVID-19, que no han soltado ni un centavo de sus arcas para dar a los pobres de este mundo, porque es una religión falsa, solamente es una fachada, una careta, una organización que se hace llamar la religión de Jehová, cosa que no la es en absoluto, que es solamente una organización de publicaciones que busca enriquecerse, llenarse de plata, vendiendo literatura supuestamente de lo que enseña la Biblia, que son los propios puntos de vista de hombres imperfectos, inspirados por Dios, que no reciben nada por revelación divina, y con eso pretenden hacer dinero, captar gente burra, ignorante de este mundo que sobra, gente burra, ignorante, que está dispuesta a creer a estos farsantes del cuerpo gobernante y dejarse estafar tan vilmente, cosa que no lo aceptarían que se lo haga un banco, por ejemplo, como ya expliqué. Pero sí se lo aceptan a la Watchtower porque creen que se están dejando estafar a favor de Jehová Dios y su organización. Bueno amigos, gracias por su atención nuevamente, y cuídense bastante, y les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes.